Bienvenidos a otro programa más, el número 48 de Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte. Aquí, Inma Ortiz de Saracho desde Madrid, en RSC Radio Internacional, hablando cosas buenas. Gracias a todos los oyentes por estar cada semana en este espacio de la radio de RSC Radio Internacional. ¿Qué tal os ha ido el tema de las máscaras del ego, la primera máscara? Porque ya sabéis que, como os dije, son 21. ¿Qué tal con la primera, con el miedo? ¿Habéis hecho los ejercicios que os comenté? Ese ejercicio de respiración profunda. ¿O el diario del miedo? ¿Habéis empezado ya haciendo un diario del miedo y siendo consciente de ese proceso, tanto mental como emocional, que está asociado a ese miedo? ¿Ya habéis ido contestando esas preguntas? Bueno, espero que os haya servido. Luego que hayáis podido también hacer esas técnicas tan potentes como os comenté, la respiración profunda y controlada, esa visualización para todos esos miedos que tenéis, que os comentaba, que antes los visualicéis, de que lo estáis consiguiendo, atraer a vosotros esa imagen de la que tenéis miedo y luego visualizarla como si lo hubierais conseguido. ¿Qué tal os ha ido? Seguro que muy bien. Y por último, ¿tenéis ya vuestro anclaje? Yo os puedo comentar, mira, una anécdota para que os riáis todos. Yo me hice un anclaje, no era por miedo, esta vez no era por miedo, pero yo me hice un anclaje cada vez que iba a casa de mi suegra. Yo me hice el anclaje en el codo y cada vez que subía en el ascensor y íbamos a comer toda la familia a casa de mi suegra, yo al subir en el ascensor ya me activaba ese anclaje. Bueno, pues os puedo decir que me ha funcionado de maravilla. Por eso os digo, hacerlo si no lo habéis hecho, porque lo vais a notar un montón. Esta semana vamos a hablar de la segunda máscara, que es la vergüenza. La vergüenza muchas veces, no sé si os habrá pasado, pero nos hace sentirnos pequeños, insuficientes, vulnerables. Es una emoción también muy poderosa que puede marcarnos profundamente si no la reconocemos y también si no la aprendemos a gestionarla. Entonces, lo primero de todo que vamos a hacer es definirla. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza, deciros que es una sensación incómoda que aparece cuando sentimos que hemos fallado o no cumplimos con las expectativas propias o la de los demás. Comentaros que mientras que la culpa nos hace sentir que muchas veces hemos hecho algo malo, la vergüenza nos lleva a creer que somos malos. Es una emoción profundamente que está conectada con nuestra percepción del valor propio. Vamos a ir, a medida que vayamos hablando, vais a entender un poquito más este tipo de máscara. Y os voy a dar una serie de ingredientes, sobre todo, cuáles son los componentes claves de la vergüenza. Pues deciros que los componentes claves de la vergüenza son tres. Son el emocional, el cognitivo
y el conductual. Y os voy a hablar cada uno de ellos para que os quede un poquito más claro. El emocional se manifiesta como un calor en el rostro. Es como ganas, te da la sensación, ganas de desaparecer. Es como una opresión en el pecho y lo vais a entender con este ejemplo. Por ejemplo, un niño que olvida sus líneas en una obra escolar, cuando va a hacer a lo mejor un teatro o algo, y siente que todos saben que él es un fracaso. Entonces, este niño se siente mal por haberse olvidado esas líneas a la hora de esa obra. Esa sería la parte emocional. Otro de los componentes que he comentado es el cognitivo, que son esos pensamientos autodespreciativos, como por ejemplo, soy un impostor, nunca seré suficiente, si me conocieran de verdad me rechazarían, ¿vale? Y el tercero sería el conductual, que es la tendencia a esconderse, tanto físicamente como emocionalmente. Es cuando negamos los errores, por ejemplo, cuando un adulto que evita reuniones sociales tras ser corregido en público, entonces lo que hace es que se esconde, niega que ha cometido un error. Comentaros también que hay dos tipos también de vergüenza. Está la vergüenza sana y la vergüenza tóxica. Y diréis, ¿qué es eso? Pues la vergüenza sana, comentaros que es pasajera y nos ayuda a ajustar comportamientos sin dañar nuestra autoestima. Por ejemplo, disculparse sinceramente, por ejemplo, tras llegar tarde a una cita. Esa sería una vergüenza sana. En cambio, la vergüenza tóxica es crónica y paralizante. Por ejemplo, una persona que evita hablar en público durante años tras tartamudez. Una vez más, ¿os ha quedado claro entre la diferencia entre sana y tóxica? Que sepáis que la sana es pasajera y no daña lo que es la autoestima, solo nos ayuda a ajustar comportamientos. En cambio, la tóxica, como os he dicho, es crónica y paralizante. Ahora os voy a hablar de cuáles son esos síntomas emocionales de la vergüenza. Dentro de esos síntomas, el primero de todos que aparece dentro de esta máscara de la vergüenza es el sentimiento de inferioridad. Las personas que sienten vergüenza, os puedo decir que pueden experimentar una sensación de ser inadecuadas, insuficientes o defectuosas de alguna manera, ¿vale? Esto lo que les va a provocar es un sentimiento de inferioridad. Otro punto dentro de los síntomas emocionales es la autocrítica excesiva. Aquí, la vergüenza tiende a provocar pensamientos autocríticos severos. Y esto lo que va a llevar es, lo que lleva es a juzgarse a uno mismo con dureza. Otro punto es miedo al rechazo. ¿Y sabéis por qué surge? Surge un temor intenso a ser juzgado, rechazado o menospreciado por los demás. ¿Alguna vez habéis sentido miedo al rechazo? Otro punto sería los sentimientos de vulnerabilidad. Aquí, la vergüenza hace que la persona se sienta expuesta o débil, de lo que puede llevar a querer ocultar ciertos aspectos de sí misma. Luego estaría el deseo de aislamiento. Muchas veces podemos sentir esa necesidad
de evitar a los demás o de escondernos como una forma de protegernos a nosotros mismos. Seguro que alguna vez os ha pasado de querer esconderos, de sentir esa necesidad de no ver esa persona, no quieres verla ni reunirte con ella. Es como una forma de protegerte del juicio externo. Otro de los síntomas es esa sensación de incomodidad social. Es cuando nos sentimos esa sensación de sentirte torpe, fuera de lugar o incómodo en situaciones sociales. Y eso es debido a la creencia de que se está siendo juzgado. Esta última os puedo decir que la tiene mucha gente. Tienen esa sensación de incomodidad social, de como que no se sienten a gusto, como que no consiguen tener amistades, entonces les cuesta esa relación social. Y entonces muchas veces, y si la tienen esa sensación de incomodidad porque piensan que están fuera de lugar, como he comentado, o se sienten torpes, pero es exclusivamente por una creencia. Piensan que les pueden juzgar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar, he hablado de los síntomas emocionales, pero también son muy importantes dentro de esta máscara los síntomas físicos. ¿Cuáles son esos síntomas físicos? ¿Cómo sabemos y cómo identificamos el que tenemos esta máscara de la vergüenza? El primero de todos, que bueno, que, que eso os habrá pasado alguna vez, es el rubor facial. Es el enrojecimiento de la cara o el cuello debido al flujo sanguíneo asociado con la emoción. El segundo síntoma es sudoración excesiva. Muchas veces la vergüenza a menudo va acompañada de una sensación física de calor que puede llevar a sudar en exceso. Otro de los síntomas que podemos tener son palpitaciones, aumento del ritmo cardíaco, y aquí está asociada la ansiedad. Entonces la ansiedad está asociada también con la vergüenza y puede hacer que el corazón lata mucho más rápido. Otro aspecto físico sería tensión muscular, pues es cuando se tiene sensación de rigidez o incomodidad física, como si el cuerpo quisiera encogerse. Otra sensación es de malestar estomacal. Algunas personas, os puedo comentar, que experimentan como una sensación de malestar en el estómago, de náuseas, mariposas, cuando sienten vergüenza. ¿Lo habéis pasado alguna vez? Esas veces que a lo mejor tienes esa vergüenza de que a lo mejor te gusta un chico y no notáis esas mariposas en el estómago. Yo me acuerdo en mis tiempos jóvenes que cuando me gustaba a lo mejor un chico, notabas como no esas náuseas, como ese cosquilleo, o mariposas, como se suele decir, le gustaré, no le gustaré. Pues son esas sensaciones que a la vez son maravillosas, la verdad. Luego ya, como último síntoma físico, es la falta de contacto visual. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la vergüenza puede hacer que una persona evite mirar a los demás directamente a los ojos. Os puedo decir cuánto cuesta el mirar a los ojos a la otra persona. A mí me encanta cuando estoy con una persona mirar a los ojos. Por ejemplo, yo que hago biodanza, cuando nos ponen esa música y bailamos, pues lo que vamos sintiendo cuando escuchamos la música que nos pone. Muchas veces nos han puesto en parejas y nos han dicho mirar a esa persona a los ojos. Yo os puedo decir que es increíble lo que se puede ver a través de los ojos de otra persona.
en silencio, mirando en profundidad esa gran belleza que tiene esa persona que tienes enfrente. Entonces, cuando nos da vergüenza, evitamos ese contacto visual. Agachamos la cabeza. ¿Nos ha pasado que muchas personas, cuando hablan con vosotros, evitan la mirada? Pues eso es por falta de seguridad, es por vergüenza. Así que yo os animo que lo intentéis, porque es precioso, la verdad. Ahora os voy a hablar de los síntomas conductuales, que hay 4. El primero de todo es la evitación de situaciones sociales. Como os he comentado antes, la persona evita situaciones activas en las que crea que podría sentirse con esta máscara de la vergüenza, pero es por miedo a ser juzgada. El segundo síntoma es que intenta esconderse o minimizar su presencia. Y esto quiere decir que son personas que bajan la cabeza, cruzan los brazos, y eso uno se da cuenta por el lenguaje corporal. Quieren hacerse invisibles. Otro de los síntomas conductuales es la procrastinación o miedo a actuar. Aquí la vergüenza puede generar parálisis o evitar tomar decisiones, y muchas veces deciros que es por miedo a equivocarse o ser ridiculizado. Y por último, sería el mentir o encubrir errores. Y para evitar esto, suele pasar que se sienten con esa vergüenza, se sienten expuestos, y entonces lo que hace la persona es que miente o encubre situaciones que le hacen sentirse vulnerables. ¿Cuáles son esos efectos a largo plazo con respecto a esta máscara de la vergüenza? Pues el primero de todos es la baja autoestima. ¿Por qué? ¿Y por qué? Os preguntaréis. Porque la vergüenza crónica puede erosionar la confianza y la autoestima, haciendo que la persona tenga una visión negativa de sí misma. Otro efecto sería la ansiedad social. La vergüenza prolongada en una persona puede desembocar en ansiedad social, donde el miedo al juicio o la crítica en situaciones sociales se puede volver abrumador. Y por último, está los sentimientos de desconexión. Y las personas que experimentan mucha vergüenza pueden sentirse emocionalmente desconectadas de los demás, como si realmente no pertenecieran o no fueran dignas de relaciones cercanas. Ahora os voy a dejar un ejercicio que os va a ayudar a enfrentaros con esta máscara de la vergüenza para que podáis llegar a aceptarla. Es un ejercicio que se llama abrazo de la vergüenza, y os voy a decir los pasos para que lo hagáis. El primer paso es que cierres los ojos para entrar en ese estado de relajación. ¿Y cómo podéis entrar en ese estado de relajación? Pues como os comentaba en la primera máscara del miedo, pues inhalando y exhalando, hasta que vuestro cuerpo físico se vaya relajando cada vez más y sintáis que no tenéis ninguna tensión. El segundo punto para abrazar esta vergüenza es reconocer que tenéis esta máscara. Entonces, aquí quiero que recordéis una situación en la que te sentiste avergonzado. Conéctate de verdad con esa sensación en el cuerpo, lo que os decía antes, esas mariposas, esas náuseas, ese nudo en el estómago, el calor en la cara. Conectar con esas sensaciones. Lo tercero, como os he dicho antes, es aceptarlo
y comprenderlo. Aceptar que tenéis vergüenza, no pasa nada, y comprenderlo. ¿Y cómo podéis hacerlo? Reflexiona qué es lo que te hace sentir vergüenza. ¿De dónde te viene? ¿Es algo reciente o a lo mejor es una experiencia del pasado? Luego, como cuarto paso, vamos a transformar la emoción. ¿Cómo podéis transformarla? Pues quiero aquí que os miréis con ojos de compasión, abrazando esa vergüenza, reconociéndola como que algo es normal, es una parte humana, natural de la experiencia, como si fuera una emoción pasajera, como he explicado antes, que puede ser realmente escuchada y comprendida, pero que no tiene que definirnos. Y para cerrar este ejercicio, ahora vais a finalizar con una afirmación que vais a repetir todos en voz alta, y es: soy tal cual soy. Mis imperfecciones también me hacen ser quien soy. Aquí te voy a dejar algunas técnicas que te pueden ayudar a la hora de la vergüenza. Una de ellas es que reconozcas la vergüenza y el primer paso, como he comentado antes, es aceptarla y reconocer cuando te sientes avergonzado. Entonces, aquí yo te diría que identifiques lo que te hace sentirte así de avergonzado y así te va a ayudar a lidiar con la emoción de manera más efectiva. Otra técnica que también os puede ayudar es la de desafía tus pensamientos. ¿Y en qué consiste? Pues aquí la vergüenza a menudo surge de creencias negativas sobre uno mismo. Entonces lo que vais a hacer aquí es que cuestiona esos pensamientos, ¿vale? Entonces, haceros esta pregunta de ¿son realistas o exagerados? Porque a veces nos juzgamos más de lo que harían los demás. Otra técnica es reformula la situación. En lugar de enfocaros en lo negativo, busca un ángulo positivo, porque os garantizo que lo hay. Por ejemplo, si cometes un error en público, en lugar de sentir vergüenza, piensa en ello como una oportunidad para aprender y mejorar. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos metido la pata a la hora o hemos cometido un error? Y como dije en otro de los programas, los errores son aprendizajes, porque eso te ayuda a mejorar. Y por último punto, otra técnica más que os comento es que hables sobre tus sentimientos. ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues por medio de que compartas tus experiencias con alguna persona de confianza, algún amigo o con tus padres, si realmente son ellos los que tienes mucha confianza. Tiene que ser con alguien de mucha confianza para que puedas sentir ese alivio de esa carga emocional de la vergüenza. Entonces, el apoyo de los otros puede recordarte que no estás solo, que es normal sentir vergüenza de vez en cuando. Bueno, espero que estas técnicas y el ejercicio de abraza la vergüenza os ayude. Y ahora para finalizar, porque ya sabéis que a mí me encanta dejaros ejercicios, hablaros un poquito, pero también os voy a dejar una pregunta de reflexión para esta semana, para que de verdad os paréis, si queréis podéis escribirla, y es, ¿qué es lo que realmente temes perder o que los demás ven cuando sientes vergüenza? ¿Y cómo puedes cambiar esa perspectiva para aceptar más plenamente quién eres? Os la vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que realmente temes perder o que los demás ven cuando sientes vergüenza?
¿Y cómo puedes cambiar esa perspectiva para aceptar más plenamente quién eres? Ahí os la dejo para que realmente la reflexionéis, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, hacer una breve conclusión sobre esta máscara, os diré un pequeño resumen que la vergüenza es una emoción compleja que afecta tanto a nivel emocional como físico, pero también puede influir en el comportamiento y las relaciones interpersonales. Entonces, es importante que reconozcáis esos síntomas que os he hablado antes para que trabajéis en el manejo de la vergüenza de manera saludable, ya que puede tener un impacto significativo muchas veces en vuestra autoestima y en el bienestar general. ¿De acuerdo? Entonces, la vergüenza, que sepáis, solo tiene tanto poder como el silencio que la rodea. Cuando te aceptas imperfecto, la máscara cae. Bueno, espero que hayáis disfrutado con la segunda máscara. Todavía nos quedan, ya os dije que son 21 y vais a ir descubriendo muchísimas técnicas, síntomas, ejercicios, que de verdad que os va a ayudar mucho en vuestro día a día. Y así lo espero. Bueno, muchísimas gracias por haber estado una semana más. Para mí es un gran placer estar cada jueves con vosotros. Y bueno, nos vemos prontito, porque una semana pasa rápido aquí en el programa Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte. Y se despide con un fuerte abrazo Inma Ortiz de Saracho.